דוד, השם רואי, לא אחסר, בינו דשא, ירביצני, על מי מנוחות. Que el Señor le bendiga, hermanos. Estamos de nuevo junto a ustedes para darle la gloria y la honra al Señor. Queremos agradecer al Señor que nos permite una vez más, en su infinita misericordia, compartir la palabra con ustedes. Queremos darle muchas gracias al Señor por permitirnos estos momentos. Queremos seguir adelante con el estudio que estamos teniendo en estos momentos. Estamos hablando acerca del amor por la obra de Dios y hemos estudiado un poco el libro de Esdras, ¿verdad? Hablamos del primer regreso, el cual estuvo a cargo de Zorobabel. Vimos la importancia de Zorobabel, hablamos acerca del sacerdote Jesúa, ¿verdad? Y también hablamos de que después de 60 años llegó nuestro hermano Esdras con la segunda ola, ¿verdad?, de judíos que venían a vivir a la ciudad de Jerusalén. En estos momentos, ¿verdad?, vamos a empezar otro estudio en el cual seguimos hablando del mismo tema, es el amor por la obra de Dios, y vamos a seguir hablando ahora de Nehemías. Vamos a hablar de Nehemías y espero que sea de bendición para sus almas, recordándoles una vez más que estamos viviendo tiempos finales en el cual, ¿verdad?, cuando leemos todo lo que sucedió anteriormente, nos prepara para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tocar ese tema aquí también el día de hoy, si Dios lo permite, y que el Señor les bendiga, hermanos. Alabamos el nombre de Jesús y estamos una vez más y vamos a seguir adelante con este estudio. Estamos estudiando Nehemías y Esdras y estamos estudiando, ¿verdad?, bajo el tema el amor por la obra de Dios. El amor por la obra de Dios. Hermanos, y hemos estado hablando acerca de cómo, ¿verdad?, Dios trajo a su pueblo del exilio. Vimos que habían visto 3 deportaciones y ahora, ¿verdad?, estamos viendo que hay 3 regresos a la tierra de Jerusalén. Y estamos en el tercer regreso ya. Y vamos a empezar a leer el libro de Nehemías en el capítulo 1, versículo 1, tratando de ir lo más rápido posible, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalía. Y aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y así comienzan las palabras de este libro que lleva el nombre de Nehemías. Estas son las palabras de Nehemías. A esto se le llama, cuando vemos a Nehemías hablando de sí mismo, de lo que le acontece a su alrededor, los estudiosos bíblicos le han puesto, ¿verdad?, las memorias de Nehemías. Su nombre, el nombre de Nehemías significa consuelo. Vemos que en el año más o menos aproximado 470 y 399 antes de Cristo es cuando suceden estas cosas. Y Nehemías es contemporáneo, o sea, está junto con Esdras. Ellos simplemente llevan 13 o 14 años de diferencia. Vemos que llega Esdras y después de Esdras, 13, 14 años después, llega Nehemías. En aquel lugar, en Jerusalén, también se encuentra un hombre llamado Malaquías. Así que ellos son contemporáneos, están en el mismo tiempo, ¿verdad? Y vamos a estudiar un poco también en este estudio un poco acerca de las profecías de Malaquías. Pero vamos a seguir adelante. Cada vez que nosotros buscamos un estudio o algo que nos hable de cómo ser un buen líder, cómo llegar a ser un buen líder, entre esos estudios pueden que hablen de muchas personas, pero no puede faltar Nehemías. Nehemías siempre está allí entre los líderes de líderes. Era un hombre que Dios lo formó, tenía unas cualidades hermosas, buenas para ser un líder. Nehemías tenía un patriotismo, o sea, amaba a su pueblo. Era un hombre de acción, un hombre de coraje, un hombre de perseverancia, un hombre de fe, un hombre de oración. Vemos cómo Nehemías, uno de los primeros impulsos que él tenía cuando tenía un problema, para solucionarlo era orar. ¿Y cómo es que comienza esto? Bueno, seguimos adelante leyendo en el versículo 3 que nos dice: y me dijeron, dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché esto, dice,
Oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Miren nada más cómo empieza este ministerio. Dios siempre anda buscando un corazón como este. El Espíritu de Dios dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no solamente que le adoren, sino que estén dispuestos a ir. Todavía la voz que escuchó, ¿verdad?, el profeta Isaías, cuando decía la gloria de Dios, ¿y a quién mandaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dijo aquel profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Entonces todavía está buscando hombres como este. Yo creo que Nehemías también le dijo, yo voy si tú me dejas, si tú vas conmigo, Señor, yo voy. Pero nosotros podemos leer ahí lo que Nehemías estaba hablando acerca de su oración. Vemos que rápidamente se mete en ayuno y en oración. Y es que esta llenura llegó a través de un dolor, de una aflicción, de un sufrimiento, de mirar que él estaba bien en una muy buena posición, él no tenía necesidad de nada, pero de escuchar que su pueblo, el pueblo de Dios, la obra de Dios estaba detenida, que no se había hecho mucho, ya había pasado unos cuantos años desde el primer retorno y se suponía que ya tenía que haber estado por lo menos, ¿verdad?, terminado también, reconstruida la ciudad. Pero no, estaban todavía despedazadas. Lo único que se había hecho era el templo. Y con todo y con eso estaban siendo acto de burla. El pueblo estaba sufriendo burlas, estaban siendo, ¿verdad?, pisoteados. Había tanto dolor. Por lo tanto, todo eso acumuló en su corazón y se lo llevó delante del Señor. Reconoció sus pecados, los pecados del pueblo. Se confesó delante de él, se humilló hasta donde lo más pudo y después terminó pidiéndole favor. Y vemos un pedazo de su oración nosotros aquí en el versículo 11, donde le dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí nos habla y nos dice, aparte de su oración, nos termina diciendo su profesión, o sea, qué es lo que él hacía, qué hacía en aquel lugar de Susa, en aquella capital del reino, qué es lo que él hacía. Él era copero del rey. Y probablemente para usted hoy en día ser copero del rey no signifique mucho, porque uno se imagina, bueno, era como un mesero, como algo que iba y traía, ¿verdad?, un sirviente, ¿verdad? Pero no era cualquier sirviente, sí era un sirviente, pero no era cualquier sirviente, tampoco era cualquier mesero. Para llegar a esa posición era difícil, no era tan fácil. Primero tenías que tener algunas cualidades, tenías que conocer ciertas cosas, probablemente también hablar algunas otras lenguas. Y sobre todas las cosas que fueras una persona, ¿cómo se puede decir así? Que no tuvieras la boca muy suelta, ¿verdad? Que tuvieras control de tu lengua y control de tus ojos y control de tus oídos. Porque ahí en el reino y cerca del rey se llegaba, ¿verdad?, a ver diferentes tipos de plática. Además de todo eso, era la persona que tomaba el vino, todo lo que él tomaba, ya sea agua, lo que él fuera a tomar, tenía que probarlo este hombre llamado Nehemías. Así que si hubiese habido cualquier intento de matar al rey, pues él hubiese muerto primero si hubiera sido por envenenamiento. Así que era un trabajo muy especial y sobre todas las cosas era un trabajo de mucha confianza. Dios lo había preparado, lo había puesto ahí. Algunos dicen probablemente la reina Esther, que porque, ¿verdad?, Artajerjes dicen que era el hijastro de la reina Esther, ya que era hijo del rey que se casó con la reina Esther. Pero sea de una manera o sea de otra, Dios lo había puesto ahí a nuestro hermano Nehemías. Se piensa que Nehemías estuvo en ayuno, en oración, ¿verdad?, clamando ante el Señor por más de 4 meses. Por lo menos 4 meses en esta plegaria, en esta súplica. Fíjese nada más, cuánto tiempo. Era un hombre que había sido tocado por Dios,
que había sido tocado, tenía un dolor por su pueblo, quería hacer algo por la obra de Dios. Por eso es que le hemos puesto este tema, amor por la obra de Dios. Por la obra de Dios, por el pueblo de Dios, por la palabra de Dios, por la casa de Dios. Así que vemos aquí que llegando ese mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, en el versículo 1 del capítulo 2, vemos que cuando él ya está listo para servir al rey el vino, vemos que el rey se da cuenta de que Nehemías se encontraba triste. Y es que dice que nunca había estado triste delante de él, pero ahora se encontraba afligido, y de tal manera que el rey se dio cuenta. Así que tuvieron una conversación, nosotros seguimos leyendo allí, tuvieron una conversación en donde él le dice, ¿por qué? ¿Por qué te encuentras así? Y a Nehemías le contesta, ¿verdad? Y le dice, es que como no voy a estar, la ciudad de mis padres está completamente destruida. Entonces él dice, ¿qué tú quieres que hagamos? Si a usted le parece, yo puedo ir, reconstruir las murallas de mis padres, los sepulcros de mis padres y regresar. El rey le dice, ¿por cuánto tiempo? Es que tú sabes, ninguna persona que tiene a un buen trabajador lo quiere dejar ir. Y Nehemías era alguien de confianza. Pero todo estaba en las manos de Dios, así que lo dejó ir, y no solamente eso, sino que vemos que le dio cartas de poder, cartas en donde especifica, ¿verdad?, toda la disposición y la ayuda que se le puede brindar a Nehemías. Así que él vino y entregó todo eso y siguió adelante con su misión. Se fue rumbo a Jerusalén, iba contento, traía las cartas. Su deseo era levantar los muros de la ciudad, y lo mandó como gobernador, con poder y autoridad, con cartas de poder y con poder y autoridad, lo mandó para allá. Y él fue para allá, pero no, las cosas no, aunque pareciera que fueran todas de color rosa, no fue tan fácil, porque vemos en el versículo 9 lo que nos dice, mira nada más. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre hay oposición de parte del enemigo. Siempre. Si llega un cristiano a un lugar, y sobre todo que saben que ese hermano le va a empezar a hablar la palabra de Dios a alguien y es capaz de que alguien se vaya con él, se levanta el enemigo. Se levanta. Porque dice, ya vino este a buscar el bien de estos. Ya vino este a quererme a robar a los que ya los tengo dormidos. A los que tengo bajo yugo, bajo opresión. Entonces el enemigo se levantó en contra de Nehemías rápidamente. ¿Por qué? Porque él procuraba el bien del pueblo de Dios. Y esas son las guerras y las luchas y las batallas que tenemos cuando tenemos amor por la obra de Dios. Amor por los hermanos que están sirviéndole al Señor. Amor por la palabra de Dios. Cuando tenemos todas estas cosas, siempre se levanta el enemigo. Pero tenemos a un Dios que ha prometido que él levantará bandera. Entonces, finalmente Nehemías llega a Jerusalén en el año 444 a.C. Como dijimos, Esdras ya llevaba ahí 14 años. Para entonces los judíos habían estado en la patria, ahí en Jerusalén, ya 100 años. Pero solamente se había levantado el templo. Entonces, por eso es que Nehemías está allí, porque dice, ¿cómo es posible? La obra de Dios no se puede detener. Tenemos que seguir adelante. Así que ese es el propósito de Nehemías, y él está ahí con ese propósito, de echar para adelante. Había mucha oposición. Cuando llega a Jerusalén,
Capítulo 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, estuvo 3 días en Jerusalén y después dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Así que lo primero que vemos aquí, llegó tranquilamente, no hizo ningún escándalo, no trató de llamar la atención. Sí, algunos, ¿verdad? Como vimos, se dieron cuenta que alguien, un nuevo gobernador había llegado allí. Pero él llegó tranquilamente primero y fue en la noche, cuando nadie se daba cuenta, a examinar las murallas, porque él directamente a lo que Dios lo mandó. No declaró con nadie, o sea, no habló con nadie, solamente algunos cuantos conocidos, y se fueron a ver qué es lo que pasaba. Después de eso, de inspeccionar los muros, llamó a una asamblea a todos los del pueblo, a todos los de la ciudad, a todos los de Jerusalén. Y les dijo de esta manera en el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Los inspiró por ese fuego que ardía en él, por el Espíritu Santo que estaba en él, en su corazón. Pero una vez más, el enemigo se levanta con burlas y amenazas tratando de intimidar y de apagar el fuego, el amor y la fe por la obra de Dios. Nosotros lo vemos rápidamente. Aquí vamos a ver una batalla constantemente. El pueblo de Dios avanza, el enemigo también trata de cerrar. El pueblo de Dios avanza, el enemigo también trata de cerrar por otro lado. Es una batalla, es una guerra. Dice, pero en el número 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Ahomita, Tobías el siervo Ahomita y Genesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto? ¿Os rebeláis contra el rey? Ya amenazando. Luego amenazando. Pero la respuesta de un hombre de fe y de obediencia a la voluntad de Dios le contestó así, versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El Espíritu de Dios lo tomó y no se dejó intimidar. Ellos ya tenían la maña, la costumbre de llegar e intimidar a la gente, meterles miedo. Con que se rebelan contra el rey, por eso están edificando, ¿verdad? Porque se rebelan contra el rey. A Nehemías eso no le molestó, no lo intimidó. Dijo, nosotros somos siervos de Dios y vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y nosotros nos vamos a levantar y vamos a construir porque Dios está con nosotros. Y ustedes no tienen parte ni suerte con nosotros. Ustedes no tienen parte aquí. Nosotros vamos a construir. Así que se aferró a ese Dios. Dios tenía guardado por ahí a Nehemías. Dios tiene guardado a Nehemías por ahí, porque Dios es Dios y en el momento adecuado lo saca. Capítulo 3 vemos las murallas. En capítulo 3 nos da una lista y una descripción de cómo fueron reconstruidas las murallas. Nos habla de las personas que trabajaron en ellas. Y es interesante notar de cómo Dios toma nota de todas las cosas que hacemos. Y las personas que trabajan en la obra de Dios, probablemente nadie los tome en cuenta. Pero conoce una cosa, que Dios está tomando notas. Le damos gloria a Dios por esto. Por eso es que cuando tenemos un amor por la obra de Dios, no esperamos a veces que nosotros seamos recompensados o reconocidos. Porque hay un Dios que está escribiendo un libro de memorias. Lo dice el Apocalipsis. El libro de las memorias fueron abiertas y ahí está escrito todo trabajo. Cualquier cosa
que limpiar la basura del templo, que por pequeña que sea, Dios está tomando nota. Dios lo está tomando en cuenta. Probablemente nadie más lo vea, probablemente nadie se dé cuenta de lo que usted hace por la obra de Dios, pero hay alguien que sí se está dando cuenta y ese es Dios. Aquí en esta lista que vemos en el capítulo 3 nos habla de todas las familias, de cómo se llevó a cabo la construcción del templo y de las personas y de los nombres, ¿verdad? Porque había un registro y así también Dios tiene un registro de las cosas que hacemos para el Señor. Entonces, cuando vieron que ya todos estaban organizándose y todo estaba levantándose y todo estaba trabajando, se levantaron los enemigos otra vez más. Se reunieron contra Israel, nos dice el capítulo 4. Los enemigos se reúnen contra Israel. Y vemos ahí en el capítulo 4, versículo 1, cuando oyó Sanbalat que edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Pero lo que no contaban es que realmente Dios estaba con ellos. Que Nehemías no iba a dar ni un paso atrás porque él tenía puesta sus ojos en el autor y consumador de la fe. Porque fue un hecho asombroso, nos cuenta la palabra de Dios, que en 52 días se levantaron las murallas. Versículo 7 nos dice así: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amomitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, o sea que se enojaron demasiado, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. En respuesta a este peligro, vamos a ver qué fue lo que vemos que hizo el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Nos dice el versículo 9 una vez más. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Estas son las acciones que tenemos que tomar nosotros como siervos, como personas que creemos en Dios. En cuanto vemos un problema, orar y vigilar y orar, estar constantemente en la batalla. Tenemos una lucha no contra carne ni sangre solamente, sino contra potestades de maldad. Así que ellos lo sabían muy bien y empezaron a orar e interceder y a vigilar y echar para adelante. La obra no podía detenerse. Recordemos lo que ya dijo Zacarías a Zorobabel en el capítulo 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que este pueblo ya lo sabía y ahí estaba metido con Dios, pero tenían a un líder que estaba con ellos. Vemos ahí a Nehemías que se reúne con el pueblo, que está con el pueblo, que está en medio del pueblo, que también reconstruyó su parte, dice. Vemos en el versículo 11: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Hagamos cesar la obra. Y hagamos cesar la obra. Planeaba la muerte de los líderes. Quería matarlos. Pero Dios siempre sacaba a la luz sus malos planes. Así que vemos aquí cómo Nehemías se enfrentó a una gran oposición una vez más. Nosotros como cristianos nos encontramos con oposiciones constantemente, especialmente para llevar a cabo la obra de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, nos encontramos con muchos problemas. No es fácil, pero Dios promete
sacar la mano adelante por nosotros, si nosotros le seguimos siendo fiel. Así lo hizo con Nehemías. Seguimos leyendo en el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían espada. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían espada. La palabra de Dios nos es clara, nos dice que tenemos lucha contra potestades de maldad. Por lo tanto, nos aconseja el libro de Efesios capítulo 6 versículo 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el consejo que nos da la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que estar con una mano aquí, con una mano allá, y con el espíritu ferviente de adoración y una búsqueda de Dios constantemente, siempre buscando hacer su voluntad. Como dice su palabra, hacer el bien a los que más puedas. Pero si Dios nos llamó, entonces esforcémonos, porque con fe y sin dejar de movernos ni a la derecha ni a la izquierda, vamos a llegar al final del propósito, por pequeño que éste sea, o por grande que sea. Porque cuando uno se dispone a servir al Señor, aunque sea algo pequeño que tú quieras hacer para el Señor, tú encuentras oposición. Tú encuentras obstáculos. Te salen de todas partes. Cuando llegamos al capítulo 5 vamos a encontrar que hay problemas. Y vemos que hay un sinfín de problemas. Vemos que hay problemas afuera y vimos que hay problemas adentro del pueblo. Dentro de las murallas, los ricos se estaban volviendo más ricos y los pobres más pobres, principalmente por la forma en la que las transacciones financieras iban. O sea, que ellos prestaban dinero, pero lo hacían con el interés de que ellos nunca pudieran pagarles para atrás a los pobres. Entonces los pobres se hacían más pobres y a tal grado habían llegado que habían dado a sus propios hijos como esclavos. Así que dentro de los judíos se estaban haciendo esclavos entre ellos mismos. Esto provocó que hubiese un grupo de gentes que llegara hasta el gobernador, o sea, hasta Nehemías. Y es aquí cuando entra la importancia de la palabra de Dios. Si nosotros nos dejáramos gobernar, si la palabra de Dios realmente estuviera en nuestro diario vivir, otra cosa sería. Vemos aquí un problema de codicia. Dice que el pecado de la codicia, que lleva a las personas a aprovecharse de los demás en momentos de aflicción. Y aquí vemos que había un momento que estaban teniendo problemas con ciertas personas afuera. El pueblo estaba pasando por un momento difícil y con todo y con eso había quienes estaban aprovechando de la situación, y siempre hay. Pero esto viene por el pecado de la codicia. Esto revela que en el corazón del ser humano, en la naturaleza humana, sin Jesús, sin el Señor, sin la ley de Dios, sin la palabra de Dios, es por naturaleza mala, insensible. Y es lo que vemos aquí. Vemos un problema de codicia, un problema de poder, un problema de abuso dentro de las murallas, dentro del mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces dice que Nehemías agarró este problema, abordó este tema valientemente y buscó igualar los niveles económicos entre el pueblo. Solucionó el problema, incluso otorgó ayuda financiera a los que lo necesitaban. Después de todo esto, él convocó una asamblea, los reunió a todos. Nos dice el versículo 7 que los reunió a todos para poderles hablar y hacerles entender. Es que los ricos iban haciendo más ricos y los pobres iban haciendo más pobres. Yo no sé si esto les suena familiar,
Pero cuando no está Dios, cuando no está la ley de Dios, cuando no está el principio de Dios en los gobiernos, en los pueblos, estas cosas suceden. Hay una impunidad. Hay algo que se le llama corrupción, maldad, avaricia. Y humillan a los pobres. Y los pobres nunca pueden salir adelante. Porque los que están arriba quieren estar arriba siempre. Pero gloria a Dios que Dios nos permite su palabra. Y su palabra dice que si el Hijo del Hombre los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que en el versículo 11 vemos que dice así Nehemías. Nehemías nos dice esto en el versículo 11. Os ruego que les devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus vacas y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como intereses. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Mira nada más. O sea, el pueblo de Dios al final de cuentas, lo que es la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios, porque esto no lo hace cualquier persona, esto no lo hace la psicología humana, la ciencia humana, esto no lo hace por palabra. Usted trata de hacer entender a las personas que más quieren, a las personas avaras, a las personas que están acostumbradas a tener poder, a que dejen todas estas cosas que están haciendo por años. Alabados el nombre del Señor, y que devuelvan las cosas que le han robado a los pobres. Va a ver que eso no va a suceder. Hasta parece cuento de hadas, como dicen por allí. Pero cuando un pueblo conoce la palabra de Dios y es enfrentado con la palabra de Dios, y ellos saben y conocen a este Dios como lo hacía este pueblo, que conocían de Dios, admitieron, reconocieron, vieron a través de la palabra de Dios. Y es que esta es una de las cosas que este libro nos enseña. El libro de Esdras y el libro de Nehemías nos enseña la importancia que es la palabra de Dios en nuestras vidas. La importancia que tiene la palabra de Dios para poder vivir con las personas que nos rodean. La importancia que tiene la palabra de Dios en la obra de Dios. Porque hay quienes fundan obras, hay quienes hacen casa para Dios, pero lo que menos está es la palabra de Dios. Pueden surgir y estar muchas cosas, pero no está la palabra de Dios. Es como un show. Por eso no hay cambios. Porque el cambio no lo hace el show. El cambio no lo hace la elocuencia. El cambio no lo hace la ciencia. No, el cambio lo hace la palabra de Dios. Y cuando está la palabra de Dios hay cambios. Y aquí estaba la palabra de Dios en esta reunión, en esta exhortación, cuando llamó al pueblo, cuando llamó a los líderes, a los ricos, a los que estaban haciendo las cosas mal, cuando los llamó y los confrontó con la palabra de Dios, cuando les mostró las escrituras, cuando les dijo que esto estaba prohibido de parte de Dios. Ellos entendieron, ellos fueron contristados una vez más y ellos dijeron, haremos un juramento y volveremos y haremos las cosas y apreciaremos a nuestros hermanos como lo son hermanos. Y es increíble, pero estas cosas a veces uno las ve en el mundo, pero que sucede dentro del pueblo de Dios. Y estas cosas suceden dentro del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento sucedieron también en el libro de Corintios. Nosotros vemos a Pablo diciendo, un hermano lleva a corte a otro hermano. Y es una vergüenza, dice Pablo, mirar estas cosas y escuchar estas cosas. Pero estas cosas suceden porque no hay fundamento, porque no conocemos al Dios verdadero de la palabra. Pero cuando somos de esta manera, y cuando somos confrontados con la palabra de Dios y cuando nuestro deseo es estar bien con Dios, reconocerle en nuestras vidas, en nuestros caminos, entonces Él endereza nuestras veredas, nuestros pasos. Entonces, cuando conocemos su palabra, cuando queremos realmente aceptar su palabra y caminar conforme nos dice su palabra, entonces su palabra es lumbrera a nuestros pies, a nuestros caminos. Aquí en el capítulo 6, versículo 5, vamos a encontrar aquí las maquinaciones del adversario. Los adversarios planean cómo matar a Nehemías, tal como lo dice su palabra. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. O sea, lo están acusando de traición
pero al mismo tiempo se quieren hacer sus amigos para arreglar el problema. Entonces lo mandan a traer solo, lo apartan de los demás, eso es lo que ellos quieren. Lo acusan de proclamarse rey, o sea, para ponerlo en contra del rey. También llegan a sobornar a unos para que profeticen la muerte de Nehemías. Él tenga miedo y huya, se encierre y puedan hablar mal de él. Pero aquí hay que estar bien pendiente a esto, porque hay una parte muy importante de esto que es la comunión del siervo de Dios con Dios, la comunión que uno tiene con Dios. La comunión íntima del siervo de Dios le da el discernimiento. Por lo menos esto es lo que yo veo aquí cuando estudio Nehemías en el versículo 12, que nos dice así: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. O sea, se dio cuenta ya en el versículo 12, nosotros vemos cómo se da cuenta. Nosotros cuando leemos este capítulo vemos cómo ellos tratan de llevarlo a la trampa de ellos, como dicen por ahí, a la boca del lobo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero entonces después vemos cómo hay un profeta, un hombre que se encierra, tipo señal de profecía, que él tenía que estar encerrado en el templo. Cuando él va a verlo, porque dice que se había encerrado y la gente lo sabía, entonces él va allá, Nehemías va allá, lo ve, habla con él y dice: así ha dicho el Señor, enciérrate. Dice: yo, para que tú no tengas miedo, yo voy contigo y me encierro. Nos encerramos los dos en el templo y estamos encerrados en el templo, porque aquellos hombres vienen esta noche y te vienen a matar, dijo. Entonces Nehemías dice: pero ¿cómo tú vas a creer? Un hombre como yo voy a estar encerrado allí. O sea, un hombre, ¿verdad? Un gobernador, un hombre que había llegado con autoridad del rey y que sobre todas las cosas él tenía fe en Dios. Se dio cuenta, el Espíritu de Dios trajo el discernimiento sobre él, dice, y se dio cuenta de que esto era una farsa, que eso no era verdad, que esas profecías no eran verdaderas. Y entonces vemos cómo él hace una oración en el versículo 14. Dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de otros profetas que proclamaban infundirme miedo. Todo sale a la luz, no hay nada oculto que no haya ser descubierto. Así que los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes que están haciendo la voluntad de Dios, que tienen el amor por la obra de Dios, no tienen por qué temer. Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, Dios está alrededor de nosotros, guardándolo tal como lo dice su palabra. Y nosotros tenemos que orar constantemente. Cualquier problema, orar. Cualquier problema, orar, que Dios es el que se encarga de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Y este es un gran mensaje para nosotros, para todos ustedes que me oyen. No todos los que nos rodean quieren el bienestar de uno. Aún estando trabajando en la obra de Dios, existe. Pero hay que ponerlo todo en la obra de Dios. Hay que ponerlo todo en las manos de Dios. Y Dios, que ve todos los corazones y conoce la intención del ser humano, lo va a revelar en su tiempo y en su momento. Vemos el porqué de la oposición. No era solamente con Nehemías, no era solamente con el pueblo de Israel, sino era con el nombre bendito del Dios de Israel. El que estaba en fuego cuando está realizándose una obra, el que está en juego cuando se está realizando una obra que es de Dios, cuando finalmente se realiza, dice como aquí, que realmente se realizó y se terminó, dice que el enemigo tembló. Y sobre todo tuvieron que reconocer, nos dice la palabra aquí, que Dios estaba con ellos, que por la mano de Dios se había hecho esto. O sea, reconocer que Dios es real, reconocer que Dios es verdadero, reconocer que Dios realmente lo puede hacer, reconocer que Dios hace las cosas y no nosotros. Entonces, cuando esto sirve para testimonio, y como el enemigo sabe que esto va a servir para testimonio de que Dios está con su pueblo, de que Dios es real, la batalla es contra el pueblo, contra los que edifican, contra los que construyen, contra los que hacen buenas obras, contra los maestros que enseñan de corazón, contra los maestros que enseñan la palabra de Dios, contra los líderes.
contra líderes de jóvenes, contra líderes de niños, contra líderes de todo tipo que están enfocados simplemente en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. La lucha no es contra ustedes solamente. La lucha es contra darle gloria y honra a Dios. Y esto es lo que está pasando. Y esto es por eso que encontramos tanta dificultad, tanto problema en nuestro camino cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, cuando nos disponemos a llevar a cabo la obra de Dios, cuando hay un amor por la obra de Dios. Es porque el enemigo se va a levantar en contra, porque no es solamente contra ti y no es solamente para que tú no llegues a hacer eso, sino para que nadie pueda proclamar y dar gloria al Dios al que tú le sirves. Cuando se agregaron las puertas, por primera vez la ciudad estaba segura. Y aquí vemos una victoria. Con eso terminamos el día de hoy. Le damos la gloria y la honra al Señor que nos permitió traer este estudio para la gloria y la honra de su nombre. Espero que esto les sea de bendición y que les sirva en sus estudios y sobre todo para el conocimiento suyo. Y yo creo definitivamente, reconozco que por ahí de los que me están escuchando, muchos de ustedes saben mucho más que yo. Pero le doy la gloria y la honra al Señor que me permitió poder hablar un poco más acerca de Nehemías. Este es una parte, hasta aquí hemos llegado y después pues traeremos lo demás. Pero le damos la gloria al Señor que nos permitió estos momentos y que el Señor les bendiga mucho. Y no es con espada, ¿verdad? Dice, no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu de nuestro Señor. Que el Señor le bendiga, bendiciones.